Bienvenidos a una emisión, esta vez de Reporteros, el documental, el programa de los grandes reportajes de la redacción de France 24. La mutilación o ablación genital femenina sigue siendo una práctica de crueldad infantil, pero una tradición para las comunidades que la realizan y que supone garantizar el honor de las mujeres y sus familias. Según cifras de la ONU, 200 millones de mujeres en la actualidad han sido sometidas a algún tipo de corte en sus genitales. Diferentes ONGs trabajan no solo combatiendo estas costumbres en los países de origen, también en Occidente, entre la población de la diáspora. Nuestros reporteros hablaron con mujeres víctimas de ablación. Ellas son nacidas en Europa, pero de padres africanos, de Medio Oriente o de Asia. Nos cuentan cómo vivieron esta experiencia cuando fueron llevadas de vacaciones a visitar a sus familias, las cicatrices en el alma y en el cuerpo que quedan y la lucha contra esta práctica. Es un crimen familiar contra las mujeres jóvenes. Una mutilación genital castigada con duras penas de cárcel para los padres. Y un tabú para las víctimas. De manera anónima, 2 jóvenes europeas aceptaron contarnos cómo se les practicó la ablación durante unas vacaciones en el país de origen de sus padres. Una británica de 25 años de origen somalí. Y una francesa de 21 años de origen guineano. Cuando tenía 7 años nos fuimos a unas vacaciones en familia. Al día siguiente de haber llegado, nos encontramos con mi madre, mi abuela y mis hermanas, en una especie de pequeño consultorio médico. Mi madre y mi abuela siempre discutían muy fuerte, pero yo no entendía por qué. Un día mi madre se fue al mercado, pero yo no quise acompañarla. Cuando se fue, mi abuela empezó a ser demasiado amable conmigo. Medio dulces. Yo estaba en la sala de espera. Mi hermana mayor entró en un cuarto y se escucharon gritos. Eso me preocupó. Empecé a pensar qué estaba pasando. Vi varias mujeres sentadas adentro. Una me agarró, empezó a quitarme la ropa. Hubo un momento en el que estaba completamente indefensa y sentí un dolor repentino pero muy fuerte. Me acuerdo de haber salido de ese consultorio. No podía caminar, me dolía. Cuando llegamos a la casa hubo una fiesta en nuestro honor. Estas 2 mujeres podrían acusar a sus padres ante la justicia, pues estos crímenes no están prescritos. Pero al igual que la mayoría de las víctimas, no lo hacen por miedo a enfrentar y dividir a sus familias. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año 180.000 europeas corren el riesgo de ser mutiladas. Esta tradición se remontaría a los tiempos de los faraones. Un rito de iniciación que se extiende desde África Occidental hasta Asia, pasando por Medio Oriente. Con el aumento de los flujos migratorios, todos los países occidentales se han visto afectados por esta amenaza. La ablación priva a las mujeres del placer sexual y deja graves secuelas por el resto de la vida. Esta mutilación puede adoptar distintas formas, desde la ablación del clítoris hasta la costura del sexo, llamada infibulación. En este caso se hizo una ablación y también se cortaron los labios menores. Quedan unas cicatrices grandes. Las reglas y la orina salen por este pequeño orificio. Evidentemente las relaciones sexuales en este caso son totalmente imposibles. Para evitar que las niñas europeas sufran esta pesadilla, las ONG llevan a cabo un doble combate. En Occidente, entre la población de las diásporas, pero también en los países de origen de las prácticas. Yo era joven, tenía 10 años. Estaba emocionada por volar en avión por primera vez. Cuando llegamos, me acuerdo que había mucha gente y mucho ruido.
Personas, animales, carros, calles. Había mucha gente por conocer. Mi abuela, mis tíos, mis tías. La familia de esta joven viene de Somaliland, una región semiautónoma al oeste de Somalia. Aquí el 97% de las niñas son mutiladas, generalmente cuando tienen 7 u 8 años. Esta región hace parte de las últimas del mundo donde no existe ninguna ley que castigue las mutilaciones genitales. En Hargeisa, un barrio popular de la capital, nos reunimos con una mujer que realiza ablaciones, una profesión común en este barrio. Esta mujer pidió permanecer en el anonimato. Sabe que en Occidente esta práctica es condenada, lo cual no le impide ejercerla e infibular a jóvenes europeas sin ningún tipo de formación médica. La niña se sienta así, sobre un pedazo de tela. Empiezo por la anestesia. La dejo actuar unos 3 minutos y luego empiezo a cortar. Empiezo por arriba. Corto la punta del clítoris y luego los labios de ambos lados. Luego ya puedo coser. Utilizo esta aguja como si estuviera remendando una prenda. Y utilizo perfume para detener los sangrados. Toma entre 30 minutos y 1 hora cuando la niña se mueve mucho. Recibo muchas solicitudes durante las vacaciones escolares. Dependiendo del día, tengo 4, 5, hasta 7 niñas. Sí, hay familias que me dicen queremos respetar la tradición, entonces lo hago. Pagan bien, entre 15 y 18 euros por niña, 2 veces más que por las locales. Para esta madre, esta profesión es un sustento de vida. Y en este barrio nadie cuestiona esta tradición, que se supone garantiza el honor de las mujeres y de su familia. Yo tengo una hija. Aún no la han cortado. Apenas tiene 7 meses. Pero lo voy a hacer. Lo hacemos igual que nuestros antepasados. Cuando una niña no está cosida, no se puede saber si es virgen. Hace parte de nuestra cultura. Viene de nuestra religión. El vínculo entre religión y ablación es la asociación más común en todos los países que la practican. Sin embargo, no existe ningún texto, ni en la Biblia ni en el Corán, que incite a las mutilaciones sexuales. En Somaliland, una médica trata de combatir estas falsas creencias. Etna Adan fundó el principal hospital del país que lleva su nombre y que todavía dirige a sus 82 años. Llegaron 2 casos, un aborto y un nacimiento. No hagan mucho ruido, por favor. Hay pacientes aquí. Es un lugar grande. Primera partera del país, ella misma fue mutilada cuando era niña. Etna ha luchado toda su vida contra esta costumbre. Según ella, los somalilandeses de la diáspora practican la ablación para mantener un vínculo con su cultura de origen. Podrán haberlo perdido todo, pero esto es algo que pueden conservar. Quieren conservar su identidad, quieren conservar su buena reputación, seguir las normas.
Y algunos piensan que necesitan hacerlo a causa de la religión. Pero lo que no saben es que el Islam prohíbe la mutilación de las niñas y que los demás países musulmanes no mutilan a sus mujeres. Esa es la información que difundimos y enseñamos. Para esta antigua funcionaria de la OMS, la lucha contra la ablación empieza por un cambio en las mentalidades. El mensaje se transmite en un lugar privilegiado, las salas de espera de las clínicas donde las pantallas de los televisores emiten continuamente prédicas religiosas, pero antimutilación. El Ministerio de la Religión redactó una fetua específica que condena la infibulación, la forma de mutilación más peligrosa. La sensibilización continúa durante las consultas médicas. ¿Qué tipo de mutilación te hicieron? Una ablación. ¿Sin costura? Sí. Si tienes una hija, Dios quiera, ¿qué has pensado hacer? Hacerle la ablación como a mí. ¿Qué sabes sobre la ablación? Dios dice que es buena. ¿Sabes que el Islam te autoriza también a dejarla intacta? ¿Así? ¿Eso se puede? Claro, puedes no hacer nada. Las mujeres sufren complicaciones a partir del momento de la ablación, durante la adolescencia y la maternidad, por el resto de sus vidas. Cuando empiezan a ir a la escuela pueden tener infecciones y sufrir mucho. Pueden perder muchas clases por culpa de esto y eso puede afectar sus estudios. Cuando se casan deben volver a ser abiertas. Es un nuevo choque, un nuevo trauma para el cuerpo, con mucho sangrado, riesgos de infección y complicaciones suplementarias. En Somaliland, la tasa de ablaciones sigue estando entre las más altas del mundo. Pero la cifra de infibulaciones se redujo un 20% en los últimos 10 años. Una evolución esperanzadora para Edna Adan. Después de 43 años de lucha, habría esperado mejores resultados, pero ya veo un progreso. Si trabajamos con los legisladores en Europa, en Estados Unidos y en el resto del mundo, podemos impedir que las niñas sean llevadas de vacaciones para ser mutiladas. Edna espera poder ver en vida la aprobación de una ley que condene todas las formas de ablación en Somaliland. Cuando mi madre regresó del mercado se dio cuenta muy pronto de que algo no estaba bien. No me lo preguntó a mí, sino a mi abuela directamente. ¿Qué le hiciste?, le dijo. Mi abuela contestó: algo que deberías haber hecho hace mucho tiempo. Me acuerdo que hubo una gran pelea. Mi madre cambió la fecha de nuestros tiquetes de regreso y unos días después estábamos empacando nuestras cosas. No he vuelto desde entonces. Iba a entrar a primaria. Mi madre me había dicho que no hablara con nadie sobre lo que había pasado. Yo ya no era la misma. Estaba siempre muy angustiada. Era como si el lugar que me habían mutilado ya no existiera en mi cuerpo. En Europa, Irlanda fue uno de los últimos países en penalizar la ablación. A principios de año, Dublín llevó a cabo su primer juicio. Have gone on trial accused of female genital mutilation of their 21-month-old daughter. The couple have both pleaded not guilty to a charge of child cruelty. Un juicio que ha sido posible gracias al trabajo de lobbying de esta refugiada, Aifra Ahmed. Con la ayuda de militantes irlandeses, esta mujer somalí, infabulada a la edad de 8 años, se ha convertido en la vocera de las víctimas de ablación.
Con frecuencia, Aifra reúne a las hijas mayores de diversas comunidades para transmitir su mensaje. La ley irlandesa condena las mutilaciones cometidas tanto en Irlanda como en el país de origen. En 2006 ya había un proyecto de ley en el Parlamento, pero lo tenían oculto. Entonces nos movilizamos para que hubiera una ley y finalmente en 2012 Irlanda la aprobó. Para mí es muy importante que esas niñas jóvenes criadas en Irlanda y llevadas de regreso a África sepan que tienen derecho a decir no y que están protegidas por la ley irlandesa. Inspirado en los estándares europeos, el Código Penal irlandés establece sanciones que van desde el acogimiento de los niños hasta duras penas de cárcel. En la corte, los periodistas esperan el desenlace del juicio. Sharon Gaffney prepara en la sala de prensa su informe, el cual aparecerá en los periódicos, en la radio y en la televisión pública. Hola, ¿me oyen? Soy Sharon, desde la corte. Esperen un momento, necesito imprimir un documento. La ablación no era un crimen en Irlanda y supongo que no era un problema en 1970 y 1980. Aquí no tenemos una larga historia de inmigración. Para proteger el anonimato de la niña, las cámaras están prohibidas durante el juicio. Sin embargo, pudimos asistir a las audiencias. Los padres lo niegan y argumentan que su hija se lastimó con un juguete, versión poco probable según los médicos expertos. La jueza, por su parte, considera la intención como agravante adicional. Al emitir la condena, la pareja cae en el banquillo de los acusados. Cinco años de prisión firme. A partir de ahora, este caso sentará un precedente en Irlanda. Me gustaría pedir a nuestras comunidades, a nuestros trabajadores sociales, a nuestro personal médico y a nuestros padres que estén atentos a este tipo de crímenes atroces. Debemos proteger a nuestras niñas. Cualquier persona que tenga información sobre ablaciones realizadas en este país o si saben de padres que lleven a sus hijas al extranjero para someterlas a esta práctica, deben ponerse en contacto con el puesto de policía más cercano. Nos encontramos con Aifra Ahmed, la activista que militó por la ley contra la ablación. La joven se alegra por la condena. Incluso para ella, la prevención debe primar sobre la represión. Para mí lo importante no es que las familias sean encarceladas. Lo importante es que las niñas jóvenes estén protegidas incluso antes de ser mutiladas. Porque las jóvenes van a quedar doblemente traumatizadas. Primero porque las mutilan y luego porque las separan de su familia. Tras haber huido de Somalia, Aifra fue operada para abrir las costuras que tenía tras su ablación. La ginecóloga me dijo que todo saldría bien. Hoy en día, a sus 31 años, quiere empezar una familia, pero tiene miedo de las secuelas que podría tener un parto. Cuando llegué a Irlanda, fui al hospital y me propusieron una operación para que al menos pudiera tener mis reglas de manera normal. Me cortaron 2 veces. Me quitaron todo. Tengo miedo. Para hablar al respecto, Aifra Ahmed se reunió en este hospital público con su ginecóloga, una de las pocas especialistas en ablación en Irlanda. ¿Por qué tengo las piernas hinchadas? Puede ser por una presión sanguínea muy alta. La ablación multiplica los riesgos en el parto, cuello del útero demasiado estrecho, dificultad respiratoria del bebé o la necesidad de recurrir con más frecuencia a la cesárea y a la episiotomía. Compared to normal, if you feel the baby is quiet, then you come to the hospital. And then also because you see if I have no problem. Si usted realmente no tiene puntos en esa zona,
La única manera de garantizarlo es hacer una cesárea. Es difícil. Yo sé que es difícil. Todavía siento ese dolor. Y pensar que de nuevo se necesitará un bisturí es difícil. No quiero volver a tener otro trauma. Hay más riesgo durante el parto. El cuello del útero puede permanecer cerrado y eso puede provocar un desgarramiento y más sangrado de lo normal. Eso puede dejar una cicatriz y causar dolores suplementarios. Si Aifra Ahmed algún día tiene una hija, será la primera de su familia en no ser mutilada. Siendo honesta, hasta el día de hoy no sé qué es lo que me hace falta. No sé cómo deberían ser las cosas, pero lo que pienso es que todo ese sufrimiento fue innecesario. No entiendo el objetivo ni para qué sirve. Hubo algo que me hizo entender la ablación. Yo no quería seguir viviendo odiando a mis padres. Tenía que saber por qué me habían hecho eso. Entendí que era una tradición de nuestra cultura que le hacía pensar a las mujeres que si estaban mutiladas eran honorables y respetables. Entendí que mis padres, por amarme, querían que yo fuera honorable y respetable. Cuando entendí eso, me sentí mejor. Mi único objetivo se convirtió en reparar mi cuerpo y no seguir culpando a todo el mundo. Tierra de inmigrantes, Francia ha tenido que aportar una respuesta judicial y sanitaria desde los años 70. Actualmente 60.000 mujeres mutiladas viven en el país. En un gran teatro parisino nos encontramos con Sylvie Tokba. Esta mujer marfileña permaneció mucho tiempo en silencio tras haber sido mutilada a la edad de 8 años. Tras haberse convertido en madre, solo pudo superar su trauma en un escenario. Tengo esto, tengo mis flores y mis tijeras. Los artistas al escenario. Todo el mundo tiene claro cuáles son sus accesorios, sus vestuarios, las tijeras. Babango fossi ou setos. Las tijeras son de Sylvie, quien representa a una mujer que realiza ablaciones a manera de catarsis. El tabú de la ablación es una realidad. No hablaba nunca realmente sobre el tema, ni siquiera con mis amigos, con mi familia, ni con mi comunidad. Con el teatro pude controlar mis pensamientos negativos. Todo el tiempo pensaba, no puedo atreverme a hacer esto, qué vergüenza. Tengo algo que no está en su lugar, no lo puedo mostrar demasiado. El teatro me reconcilió con mi cuerpo. Junto a actrices profesionales y aficionadas, Sylvie subirá al escenario dentro de 2 días para actuar por primera vez delante de un público. Para otras, este renacimiento pasa por la reparación de su cuerpo mutilado. En este instituto de los suburbios parisinos, el Dr. Foldes fue el primer cirujano en establecer un protocolo de reconstrucción del sexo femenino. Antes de cada operación bajo anestesia general, el médico realiza su propio ritual. Es muy importante poner música. Desde que lo empezamos a hacer, hemos disminuido 1/3 de la dosis de anestesia. Eso los relaja muchísimo y es realmente algo muy bueno. El cirujano ya ha operado a más de 6.000 mujeres. Cada intervención dura 45 minutos. Ok. Está listo. Su próxima paciente sufrió una ablación de los labios menores y del clítoris.
Este órgano, esencial para el placer femenino, posee raíces que el médico sacará a la superficie. Aquí tenemos una buena sorpresa porque hay un tejido realmente hermoso y vamos a poder recuperar un clítoris normal. Aquí reconstruyo el labio menor derecho y se ve muy bien. No luchamos contra las enfermedades, sino contra las prácticas criminales de origen humano. Tiene mucho sentido. Es una operación para reconstruir su personalidad femenina, su sexualidad, la imagen que tienen de sí mismas, y eso no se resume a un solo órgano. Listo. La operación acabó. La paciente del Dr. Foldes saldrá del hospital esa misma noche. Es el comienzo de un largo camino hacia el descubrimiento del placer. El éxito de esta cirugía es un acompañamiento psicológico posterior. Cerca de la mitad de las pacientes de esta clínica nacieron en Francia y fueron mutiladas durante unas vacaciones. Cada una tomará la palabra, se presentará con su nombre, su país de origen y el país en el cual les realizaron la ablación. ¿Fue en Francia o en su país de origen? Me hicieron la ablación cuando era una bebé en Senegal. Mi hermana mayor ya lo había vivido, por eso yo sabía que era una etapa obligatoria, entre comillas, y efectivamente me acuerdo. Pero es todavía un poco... ¿Difícil? Sí. Fue duro, muy duro. Delante de mis amigas en esa época, uno actuaba como si no fuera nada. Pero en la casa nadie hablaba de eso. Era muy tabú. Saber que a veces cuando pasa hay personas que no lo denuncian. ¿Quién no tiene problemas en sus relaciones sexuales? Está bien. Entonces todas tienen problemas, relaciones dolorosas. Sé que cuando tengo relaciones sexuales me duele. Es seguro. Nunca tengo ganas y es algo que me cansa mucho con mi hombre porque él siempre me dice que tal vez yo no lo quiero porque nunca me le acerco para decirle, ven amor, tengo ganas de ti, todo eso. Sí, pero ¿por qué quieres complacerlo? Si tú sabes que no puedes sentir nada y que no sentirás placer, no veo cuál es el punto. Mi objetivo es que cada mujer retome un poco el control sobre su vida. Deben ser dueñas de cada cosa que ocurra con sus cuerpos. Y también deben exigir el placer porque el placer es también una de sus reivindicaciones. El método de este instituto ya se dispersó por toda Europa. Esta noche Sylvie se prepara para el estreno del espectáculo. Se agotaron todas las entradas. ¿Sí? Un pequeño regalo por el estreno para las actrices. Gracias. Vengo a apoyar a todo el mundo. Tengo mucho estrés. Es una lucha. No estoy viviendo este momento solo para mí. Lo estoy viviendo para todas las que podrán pensar que a través de mí hay esperanza. La obra aborda el incesto, la violación y, por supuesto, la ablación. Te pido solamente dos cosas. Que la cuides como si fuera tu propia hija y que la traigas de regreso tan pronto como sea posible. Les applaudissements à la fin, ça finissait pas. Los aplausos al final no paraban. Eso nos da ánimo y nos hace pensar que podemos llevarlo incluso más lejos. Todas han recorrido un largo camino.
Gracias al teatro, al apoyo psicológico o a la cirugía reconstructiva, cientos de miles de mujeres mutiladas han podido volver a disfrutar la vida. Y algunas han encontrado la fuerza para luchar contra la ablación en su país de origen. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Reporteros, el documental. Recuerde que puede ingresar a nuestra página web, france24.com, para ver esta emisión y también las anteriores. Hasta la próxima semana.